Hechos capítulo 17. Pablo en Tesalónica, Berea y Atenas. Versículo 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Dice, llegaron a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria importante, a unos 160 kilómetros y una caminata de 3 días desde Filipos. La Tesalónica moderna sigue siendo hoy en día una ciudad de hecho grande y próspera. Vemos acá que Pablo discutió con ellos por medio de las Escrituras, como está escrito en el párrafo. Pues al respecto la palabra griega discutió, cuando dice Pablo discutió con ellos, esta palabra es la raíz de la palabra para diálogo. Así que lo que hubo fue un intercambio, o sea, preguntas y respuestas. De hecho, se dialogó con ellos por medio de las Escrituras. También dice, y algunos de ellos creyeron. Entre los oyentes hubo una buena respuesta de algunos. En este caso, la mayoría de ellos, de hecho, o sea, un gran número, como está escrito, eran griegos piadosos. Pero también había allí muchas mujeres nobles judías. También cuando Pablo estuvo en Tesalónica, evidentemente recibió apoyo financiero de la iglesia de Filipos. Versículos 5 al 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Como pasó en Antioquía de Pisidia, en Iconio y en Listra, en el primer viaje misionero, pues pasó aquí también, ya que Pablo recibió la oposición por parte de la multitud, y esta multitud estaba incitada por gente celosa de entre el pueblo judío. Leemos, y asaltando la casa de Jasón. Jasón era un cristiano de Tesalónica cuya casa parece haber sido el lugar de reunión de la iglesia. Y cuando los así mencionados hombres malos no encontraron a Pablo y a Silas aquí en la casa de Jasón, pues atacaron al mismo Jasón y a algunos hermanos que estaban con él. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Al acusar a estos cristianos ante las autoridades de la ciudad, los llamados así hombres malos, dieron un cumplido involuntario, podemos decir, a la efectividad de la obra que Dios hacía a través de Pablo y de Silas. Pues quejarse de que los cristianos que trastornan el mundo entero también han venido acá era igual que decir, estos hombres que andan por todas partes han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Dice, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta era una acusación seria hecha por estos llamados hombres malos. La acusación pues era lo suficientemente grave como para alborotar al pueblo y a las autoridades de la ciudad, porque esto les infundió el temor de que su ciudad pudiera llegar a ser conocida por la oposición contra César y contra Roma. Versículo 9 al 10. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron inmediatamente. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En esta época en general a los funcionarios romanos no les importaba lo que la gente creyera respecto de sus dioses. Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, eran estrictos y duros con el pueblo.
Así que si las cosas se salían de control, no pasaría mucho tiempo para que el emperador enviara sus legiones para restaurar el orden y en realidad nadie quería eso. De esta forma vemos que Jasón tuvo que pagar la fianza a pesar de que él no había iniciado el alboroto. Y esto, por supuesto, para evitar que la situación pasara a mayores. Se lee: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas salieron de Tesalónica rápidamente, pues evidentemente no querían ocasionar más persecución para los cristianos allí, ni poner en riesgo la fianza de Jasón. Es así que vemos que Pablo solo pasó unas pocas semanas en Tesalónica y todo indica que deseaba poder haberles enseñado más que lo que les enseñó esas pocas semanas. Y esto fue precisamente lo que lo llevó más adelante a enseñarles más a estos tesalónicos en una carta escrita. Y a este respecto, muchos creen que la epístola a los tesalonicenses fue su primera carta escrita a una congregación. Versículos 10 al 12. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Acá vemos que los bereanos escucharon las enseñanzas del apóstol y teólogo más famoso de la iglesia primitiva. Y este también fue el autor humano de por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos escudriñaron las Escrituras cuando Pablo enseñó, y esto para ver si su enseñanza era verdaderamente bíblica. Estos bereanos, como vemos, no aceptarían por completo la enseñanza de Pablo sin haber revisado antes por sí mismos las Escrituras para poder saber si estas cosas eran realmente así. También escudriñaron las Escrituras para, como leemos, ver si estas cosas eran así, porque para ellos la Biblia no solo era un libro bonito de poesía y misterio o una agradable inspiración espiritual para el pensamiento del día. La Biblia para ellos era ahora un libro lleno de verdad y esa verdad estaba allí para ser conocida. Pero con toda su diligente búsqueda y su interés por la verdad, los bereanos no se volvieron escépticos respecto de las Escrituras, sino que más bien ellos recibieron la palabra con toda solicitud, puesto que cuando Pablo predicó, ellos tenían corazones abiertos, pero al tiempo también tenían mentes despejadas. Muchas personas a este respecto podemos decir que frente al Evangelio tienen sus mentes despejadas, pero asimismo corazones cerrados, y es por esto que nunca reciben la palabra con toda solicitud. Eran entonces estas dos cosas las que hacían que los bereanos fueran de hecho más nobles que los de que estaban en Tesalónica, porque ellos tenían mentes despejadas, pero al mismo tiempo corazones abiertos. Se lee: así que creyeron muchos de ellos. Pablo aquí no tenía nada que temer sobre el diligente escudriñar de las Escrituras por los bereanos, puesto que si ellos en verdad estaban buscando a Dios y a su palabra, descubrirían que lo que Pablo predicaba era verdad. Esto, de hecho, es exactamente lo que pasó entre los de Berea, así que, como dice la Escritura, creyeron muchos de ellos. Versículo 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Lo mismo que se relata aquí en estos versículos había pasado en Antioquía de Pisidia. Esto lo vimos en Hechos 13:45, también en Iconio en Hechos 14:2, en Listra en Hechos 14:19 y en Tesalónica en Hechos 17:5, de forma que esta era la quinta ciudad
de la que Pablo fue echado fuera por una multitud enfurecida y alborotada por, ya lo sabemos, envidiosos líderes judíos. También dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Los cristianos en Berea enviaron a Pablo a Atenas, temiendo por su vida y por una interrupción total de la obra que se estaba realizando allí, pero Silas y Timoteo se quedaron allí, como leemos. Esto realmente sucedió porque Pablo quería que se quedaran para que enseñaran y cuidaran a los nuevos cristianos en Berea. El hecho de que Silas y Timoteo se quedaran allí, lo que nos muestra es una vez más que Pablo tenía pasión por plantar iglesias y no solo por lograr conversiones. También esto nos mostró que Pablo no creía que solo él podía enseñar y fortalecer a los cristianos, sino que hombres como Silas y Timoteo también lo podían hacer. Versículo 16 y 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Bien, el sentido acá es que Pablo hubiera preferido, evidentemente, esperar hasta que Silas y Timoteo vinieran de Berea antes de comenzar a ministrar en Atenas, pero cuando vio, como leemos, a la ciudad entregada a la idolatría, fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente. Es así que vemos que cuando Pablo navegó a Atenas desde el mar cerca de Berea, llegó a una ciudad en la que probablemente nunca había estado antes y, como cualquier turista, estaba listo para ser impresionado por esta famosa e histórica ciudad que cientos de años antes fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Pero lo que ocurrió realmente es que cuando Pablo recorrió Atenas, lo que se sintió fue deprimido por la magnitud de la idolatría que miró a su alrededor. Aquí la idea detrás de la frase entregada a la idolatría es realmente dominada por ídolos o inundada por ídolos. Pues Pablo miró la belleza de Atenas, teniendo de hecho a la vista lo mejor que los escultores y arquitectos griegos podían ofrecer, pero vio que toda esa belleza no honraba a Dios, así que finalmente todo esto no le impresionó para nada. Se le discutía en la sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo se enfrentó con un público desafiante en Atenas, pues esta era una ciudad culta, educada y orgullosa de su historia. Y es así que Pablo se encontró hablando a una ciudad que probablemente era diferente a cualquier otra ciudad en la que el apóstol había predicado. Versículo 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Respecto de los epicúreos que se mencionan en este pasaje, podemos decir que estos persiguieron el placer como el propósito principal en la vida y valoraron más que nada el placer de una vida pacífica, una vida libre de dolor, de pasiones perturbadoras y de miedos supersticiosos, incluido el miedo a la muerte. Estos epicúreos no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que estos dioses no tenían nada que ver con el hombre. También dice, y algunos filósofos de los estoicos disputaban con él. Los estoicos eran panteístas que daban mucha importancia a la sinceridad moral y el gran sentido del deber. Los estoicos creían que todo era Dios y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas buenas o malas eran de, entre comillas, Dios. Y por lo tanto, nada debía ser resistido. Y creían también que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Se lee, y unos decían, aquí algunos se burlaron de Pablo porque no habló con las sutilezas filosóficas populares en Atenas.
cuando dice qué querrá decir este palabrero, y otros pensaban que Pablo era un exótico predicador de nuevos dioses. Se lee, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Acá vemos que aunque Pablo habló en un lugar diferente, a un diferente tipo de audiencia, su mensaje no cambió en absoluto. El apóstol Pablo, como siempre lo hacía, se enfocó en Jesús y en la resurrección de éste. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Aquí lo que se ve es que fue la novedad del mensaje de Pablo lo que ganó la invitación al Areópago, puesto que estos antiguos griegos amaban tener un flujo constante y siempre cambiante de noticias e información. Versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo no comenzó a exponer las Escrituras como era su costumbre cuando trataba con judíos o gentiles, pues estos ya estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, es lo que vemos en este pasaje, sino que más bien Pablo empezó con referencias generales a la religión. Dice, en todo observo que sois muy religiosos. Muchos observadores antiguos notaron el carácter religioso de Atenas y algunos pensaron que los atenienses eran los más religiosos de todas las personas, pero cuando Pablo dijo esto de los atenienses, no necesariamente lo dijo de manera positiva. La religión, de hecho, lo que puede hacer es alejarlo a uno de Dios, y si llegásemos a confiar voluntaria o involuntariamente en una religión falsa, pues tendría poco crédito decir que somos, entre comillas, religiosos. Se lee, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo entendió que en su extenso panteón los griegos tenían un Dios no conocido que cubría a cualquier Dios que se pudiera haber descuidado. Pablo entonces aprovechó la ocasión y quería revelarles a los atenienses la identidad del Dios no conocido. Versículos 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El apóstol en este pasaje habló sobre el Dios que creó todo, pero que es distinto por completo de su creación. Asimismo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo que las manos de hombres pudieran construir, cuando dice no habita en templos hechos por manos humanas, y que tampoco podía ser representado por nada que el hombre pudiera hacer con sus manos, cuando dice ni es honrado por manos de hombres. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pablo les dijo que todos somos descendientes de Adán, a estas personas, y esto a través de Noé, y que existe un Dios que nos creó a todos y a quien todos estamos obligados a honrar, y por tanto, como Dios nos creó a todos, todos debemos de buscar a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice la Escritura. También se lee, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo les habló a estos atenienses aquí de nuestra responsabilidad para con Dios por ser su linaje, haciéndoles
Entender al tiempo que como somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios y por lo tanto debemos rechazar la idea de que el oro, plata o piedra puedan representar a Dios. Versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Acá Pablo, el apóstol, les indicó a estos el proceso de saber quién es Dios, o sea, nuestro Creador, quiénes somos nosotros, o sea, su linaje, nuestra responsabilidad ante Él, o sea, entenderle y adorarle en verdad, y a qué tendremos que rendirle cuentas si lo deshonramos, o sea, en el juicio. También se le juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ahora, por primera vez en su mensaje ininterrumpido para los atenienses, Pablo se refirió a Jesús, y su primera mención de Jesús presentó a Jesús como un juez justo. Pero ciertamente Pablo no quería dejar a los atenienses con la idea de que Jesús era solamente un juez justo. Sin embargo, había sido detenido antes de que él pudiera decirles anteriormente todo lo que quería acerca de Jesús. Así que podemos decir que todo lo que Pablo había dicho antes era solo la introducción a su prédica, puesto que ahora empezaría con lo que realmente quería hablar, que era la persona y la obra de Jesús. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El énfasis en la resurrección es muy importante en una exposición de la palabra. Pablo al respecto siempre vio la resurrección de Jesús como la seguridad de su existencia y poder, demostrando así que Jesús mismo, que sus enseñanzas y su trabajo fueron aprobados perfectamente por el Padre a través de la resurrección. El apóstol también parecía incapaz en su vida de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección misma de Jesús, pues para él nada de la vida cristiana tenía sentido sin el triunfo de la resurrección de Jesús sobre la muerte. Versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. La resurrección en esa época no era una idea popular entre estos filósofos griegos. Es por eso que algunos pensaban que Pablo era tonto por creer tal cosa, y otros querían escuchar más acerca de esta nueva enseñanza, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. De hecho, a los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no la idea de la resurrección del cuerpo. Ellos sentían que cualquier cosa material era inherentemente mala, por lo que realmente no podía existir un cuerpo glorificado, lo cual los llevaba a pensar que la máxima forma de gloria existente sería el espíritu puro. Dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. El apóstol quería hablar exclusivamente de Jesús, pues si hubiera querido, podría haberse quedado allí para hablar de filosofía griega todo el día, porque de esto el apóstol conocía mucho por todo lo que había estudiado en las universidades en su juventud. Pero Pablo no estaba interesado en eso. Si en realidad no podía hablar de Jesús, pues no tenía mucho que decir a esta gente. Para finalizar, leemos, mas algunos creyeron juntándose con él. Los resultados en el Areópago parecían pocos, sin embargo, algunos creyeron. Entre estos que creyeron había un hombre llamado Dionisio, quien debe haber sido un participante regular en el Areópago, como vimos, y también una mujer llamada Damaris. Amén.